Sí. Una mesa de lujo. Julio Aurelio, María del Fornón y Hugo Aime, ¿cómo están? Hola. Vamos por la pregunta básica. Sí. Si se vota hoy, ¿quién gana? Arrancamos por la dama. Bueno, a ver, lo que tenemos que entender es que las encuestas de intención son de intención de voto, ¿no? Y entre lo cognitivo de hoy y la acción que va a pasar recién dentro de 8 meses, hay una gran brecha. Entonces, es como que se le quiere dar una predicción a las encuestas de intención de voto que la realidad es que no la tienen. Por eso te preguntamos si se vota hoy, no quién gana en octubre. Si se votara este domingo. Es una foto de hoy. Sí, por eso digo, las encuestas son la foto de hoy o tienen carácter predictivo cuando están más cerca de las elecciones. La foto de hoy. Hoy, la foto de hoy, espontáneamente, si uno le pregunta a la gente a quién votaría si hoy fueran las elecciones, hay un 40% de la gente que no sabe, que no puede contestar, que es quien gana hoy la elección, ¿no? Los indecisos. Y después aparece Cristina Fernández. Nosotros en la última encuesta la tenemos con 27 puntos. Y el resto, los otros 30 puntos, aparecen distribuidos en una enorme cantidad de candidatos, todos muy atomizados. En la última encuesta lo tenemos en segundo lugar a Ricardo Alfonsín con 6 puntos. A Ricardo. A Ricardo Alfonsín con 6 puntos, en tercer lugar a Macri con 5 puntos, y aparece una serie de candidatos, incluso algunos que no van a hacerlo, ¿no? Aparece Duhalde, aparece Reutemann, aparece Scioli, todos con 3, 2 puntos, aparece Elisa Carrió también con 2 puntos, muy atomizado. En primer lugar aparece Cristina Fernández, y acá hay algo que se dio en el último tiempo. Nosotros estábamos preguntando, antes de la muerte de Néstor Kirchner, nosotros teníamos en esta misma encuesta a Néstor Kirchner con un 20% de intención de voto, teníamos un 50% de indecisos y el otro 30% se seguía distribuyendo. Esto es un valor constante, este 30% que se distribuye entre los candidatos de la oposición. Pero Cristina entonces mide 7 puntos más que Néstor en aquel momento. En aquel momento, pero ¿qué pasó? A los 10 días de la muerte de Néstor Kirchner, los indecisos bajaron de 50 a 30 y ese 20 se trasladó directamente a Cristina, que capitalizó los 20 que tenía Néstor más 20 puntos de indecisos que en ese momento. O sea, en un momento llegó a tener 40 y pico. Llegó a tener 40. Entonces, hoy significa que bajó 10, 12 puntos desde aquel momento, es decir, 10 días después. O sea, desde el indoamericano, faltante de nafta, faltante de dinero, no había plata en los cajeros, bajó 13 puntos. 13 puntos. Desde el previo al indoamericano. Y esa es un poco la sucesión de fotos hasta hoy, ¿no? Tu foto es que está alta pero viene bajando. Esa sería la síntesis de tu foto. Hugo. Bajando. Sí, yo tengo un panorama muy distinto. Bueno. Por eso son diferentes invitados. Claro, simplemente nosotros acabamos de terminar un estudio nacional, como todos los meses. Cuando uno pregunta espontáneamente, el 38% nos contesta Cristina y después hay una gran dispersión. 38% contesta espontáneamente que votarían a Cristina Kirchner. Cuando uno pregunta en forma guiada con un listado de candidatos, el 42% aproximadamente, 42,5% dice Cristina Kirchner. Y tenemos en segundo lugar a Macri y Alfonsín, depende en qué escenarios se los mida, si se los mide en fórmula o se los mide independientemente, alrededor entre los 12 y 15 puntos de voto, ¿no? En segundo lugar me parece que está disputado porque si uno dice, explicando que puede haber una alianza entre el peronismo federal y el macrismo, y bueno, entre Macri y Duhalde pueden juntar 16 puntos aproximadamente y Alfonsín Wiener juntan 15. Entonces, digamos, o sea que en tu foto, si se votase el domingo que viene, Cristina gana Cristina en primera vuelta, con una gran diferencia. Ahora, también es cierto que cuando uno divide y dice, a ver, los adherentes al gobierno, que son más o menos lo que me están midiendo Cristina, votan Cristina, los opositores, el 40% de los opositores aproximadamente, no pueden decir a quién van a votar. Quiero decir que es muy incierta la situación electoral desde el punto de vista de que el gobierno, desde mi punto de vista, en noviembre tuvo Cristina con la muerte de Néstor 45 puntos de voto, la tuve después en 40, ahora la tengo en 42, yo la veo estabilizada, no veo, digamos, con el indoamericano cayó 4 o 5 puntos, la veo recuperando, y lo que no queda claro, si
la oposición, la gente, no los dirigentes, porque yo no veo un liderazgo alternativo en la Argentina a Cristina Kirchner, desde la propuesta que los opositores le están haciendo a la sociedad, no encuentran el mensaje adecuado. Si la sociedad no va a decir, como me opongo a Cristina, elijo a Juan, a Pérez o a José o a Pedro para ser el opositor. Pero esto lo vamos a saber 15 días antes, si seguimos como ahora. Julio. Bueno, la respuesta a la pregunta de ahora mismo, la imagen ahora mismo, esto nosotros lo estamos siguiendo con mucha cercanía de mediciones. Ahora mismo nosotros, el cierre de ayer nos dio a nivel nacional 45.1 para Cristina Fernández de Kirchner, seguida de Macri con 12,5 puntos, Ricardo Alfonsín 10.4 y Eduardo Duhalde 10.2, lo cual muestra que hay en los candidatos primero, segundo y tercero de oposición un nivel que ronda los 10-12 puntos, con las proyecciones de indecisos puede llegar a 15 y ninguno se separa fundamentalmente de eso. O sea, sumados Macri, Alfonsín, Duhalde, no llegan al total de Cristina Fernández de Kirchner. No. Sumados. No llegan. En este momento hay algunas cosas que parecen que hubiera que explicarlas demasiado, porque es como que no hay una expectativa de que pudiera ocurrir, pero la proyección de estos datos nuestros a nivel nacional, con un nivel bastante bajo de indecisos, que es entre voto en blanco y no sabe, no contesta, son 12,5 puntos, porque no son preguntas espontáneas, sino son preguntas guiadas. Con estos 12,5 puntos de indecisos, que son proyectables, porque es muy poco, y no hay mejor forma de proyectarlo que una proyección lineal, esto la pondría a Cristina en el día de hoy en 51,5 puntos a nivel nacional. ¿Ganando en primera vuelta con el 51%? 51,5. Ah, la pucha. O sea, se superaría ella misma de la última elección. Cristina le ganaría a Cristina. Que sacó 46%. No es tan extraño justamente por eso, porque te iba a decir que no es una diferencia tan tremenda con los valores con los que ella ganó, en una situación política en aquel momento de no más incertidumbre, ni más acritud, ni más oposición que la que tiene ahora. Al contrario, o sea, yo diría que era una situación bastante difícil, porque no estaban muy definidas las situaciones, era una sucesión extraña, porque la gente pensaba que lo que lógico era la continuidad de Néstor, de forma tal de que me parece que es muy razonable pensar que esos puntos pueden estar, sobre todo si uno analiza lo siguiente: los grandes puntos súper fuertes, digamos, de estos valores están centrados en el conurbano bonaerense, donde hoy podría llegar a estar la proyección entre 55 y 60 puntos. Entonces, pero Julio, esta es la clásica elección de un presidente peronista. Exactamente, pues el peronismo está acostumbrado a esto. No le busquemos más. Vos tenés en cuenta que el peronismo tuvo su gran fracaso político reciente, en el año 83, perdiendo con 42 puntos una elección que Alfonsín se la ganó por 52. El peronismo está acostumbrado incluso a perder con 42 puntos. O sea que no tiene por qué estar tan dudoso de pensar que puede ganar con 50 en una elección, salvo que haya quienes crean que no se trata del peronismo. Como vos bien decías muy bien, y hablábamos antes fuera de cámara, en el fondo de la cuestión aquí hay un tema clásico e histórico, Julio, de una elección peronista. Cristina tiene 45, Macri, Alfonsín y Duhalde tienen 10. ¿Cristina es un fenómeno o los opositores no existen? Las dos cosas. Hay que tener en cuenta, me parece también, que a casi 8 meses de las elecciones, pensar que tenemos un 12% de indecisos y que esos indecisos se pueden proyectar es un poco complicado, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos, que hay que pasar elecciones primarias, hay que pasar internas. Entonces, me parece que darle hoy un valor predictivo, como decía yo al principio, a las encuestas, teniendo en cuenta que no hay candidatos,
y que la gente no tiene tomada su decisión de voto. Hay mucha gente, nosotros tenemos prácticamente un 30% de la gente que no sabe que este año hay elecciones. ¿En serio? Entonces, me parece que, y normalmente un mes antes de las elecciones, ¿no? Saben que hay nosotros tenemos 15% de indecisos. Hay un 10% de la gente que en el boca de urna dice que decidió su voto dentro del cuarto oscuro. Ni hablar que si este año se aprueba la ley de reforma electoral, cuando entre al cuarto oscuro va a encontrar 300 boletas. Entonces... Y de colores, ¿no? Y de color. Entonces, me parece que definir la foto de hoy como que esto fuera un hecho, Ahora, con un 10% de indecisos, permítanos, porque es la primera vez que se está... No digo, tampoco no super primicia, pero es la primera vez que estamos mostrando una mesa de encuestadores con cifras tan contundentes. No estamos hablando de imagen positiva, me parece que estamos yendo al hueso. ¿Me pueden explicar cómo es posible que un presidente es electo en el 2007 por un porcentaje, ese presidente pierda las elecciones legislativas 2 años después y 2 años después saca más votos que cuando fue electo? No es común. Bueno, me parece que hay que entender el proceso del proyecto que desarrolló el Néstor Kirchner en primer lugar y lo continúa Cristina, ¿no? Me parece que cuando el kirchnerismo se equivoca mal con el enfrentamiento con el campo, pero aprende de eso, ¿no? Y si uno observa cuándo empezó a crecer Cristina, la verdad que Cristina aparentemente empieza a crecer después de la muerte de Néstor, pero ya había empezado a crecer, a reafirmarse ya a partir de la asignación universal por hijo. Cuando ella pone la asignación universal por hijo, crece inmediatamente, empieza todos los meses a crecer. Y me parece que ahí está una de las claves. Esa es la bisagra de Cristina. Esa es la bisagra clarita de Cristina. Bueno, pero después de eso pasan cosas. No había plata en los cajeros, no había nafta. Sí, pero no alcanza para cuestionar, no alcanza para la cuestionar inflación. Yo te lo puedo decir con el detalle evolutivo de esta cuestión. Yo este esquema le llamé en el mes de marzo pasado, una charla muy extensa que di sobre esto. El esquema se estaba poniendo de moda el 678 del programa televisivo, yo le llamé el esquema 20-30-40. 20-30-40 era que ese piso del cual parecía no poder salir más el kirchnerismo de 20 puntos, consecuencia de los resultados de la legislativa de junio del 2009 y consecuencia de lo que ocurre luego, digamos, en el periodo que va hasta diciembre del 2009, en ese contexto, apenas llegamos a mediados de diciembre, la decepción de la sociedad, con todas sus expectativas que había puesto en los distintos ámbitos de la oposición, fue tan tremenda que empezó un proceso como de una... Es como que el país se vengaba, digamos, de la ruptura de sus expectativas y de los responsables. Por eso te contesto ahora algo que vos preguntaste algo. ¿Quiénes son los autores de este esquema? Y hablando el otro día alguien dijo, pero este esquema es inaudito, no puede ser, es una obra maestra del terror. Digo, sí, escrita por la oposición. Sí, protagonizada por la oposición y consolidada por la oposición. Con lo cual, frase de Giulio Andreotti, el poder desgasta al que no lo tiene. Por entre otras cosas, sí. Un poco eso, y además hay que pensar que la Argentina, a ver, también es inédito los 9 años o 8 años de crecimiento de Argentina. Quiero decir, que estás en ese contexto de un crecimiento económico brutal de una población que después vendrán los economistas y explicarán que en el 2012 o 2015 la Argentina va a estallar, pero hoy hay un boom de consumo, estamos en esa situación. Ok, gracias a los tres, fueron muy amables. Linda foto, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, Feynman. Esto fue Sala de Situación, gracias, nos encontramos el próximo jueves.